Sí, efectivamente, es sumamente peligroso quitarle el lugar a Dios, ese lugar que le corresponde solo a Él. Y yo quiero iniciar hoy con una pregunta para que reflexiones ahí en tu lugar secreto. ¿Será que hay alguna área en tu vida o en tu relación donde estés tratando de encajar en un molde ajeno en lugar de seguir tu propia convicción? Familia, hoy continuamos en el libro de Samuel, primer libro, capítulo 8, versículos del 1 al 22, el cual relata la petición de Israel de un rey para ser como las otras naciones, rechazando de esta manera a Dios como su guía directo. Encontramos también un Samuel ya viejo que ve a sus hijos actuar con corrupción, provocando que los ancianos exigieran un monarca. Dios advierte sobre los peligros de una monarquía, pero finalmente accede a su petición. Y quiero detenerme un poquito aquí. ¿Por qué Dios accede a esta petición? Y la respuesta es precisamente porque respeta el libre albedrío. Aunque esto representaba un rechazo a su teocracia directa, Dios permite esta transición para enseñarles las consecuencias de confiar en hombres en lugar de confiar en Él, advirtiéndoles que un rey humano traería cargas, impuestos y hasta servidumbre. Esto podemos aplicarlo a la situación matrimonial. Ese libre albedrío que el Señor permite al cónyuge que cae en pecado, pero que no determina un final, sino una enseñanza. Porque así como después de esto, el pueblo terminó arrepintiéndose y clamando al Señor, ¡ay, santo! Así también sucede con ese cónyuge. Y Dios cede a esa demanda del pueblo como un acto de resignación pedagógica, es decir, una enseñanza, dejando que experimenten las consecuencias de sus propias decisiones, mientras redirige la monarquía hacia sus propios propósitos, aún a largo plazo. ¡Wow! Le pido a Dios que te dé el discernimiento, el entendimiento de esta porción de su palabra, para que no te dejes desviar de tu camino y de tu asignación cuando te digan que Dios no puede hacer nada porque tu cónyuge tiene un libre albedrío. Pero familia, veamos algunos puntos clave de esta enseñanza. Vemos, número 1, la corrupción de los hijos de Samuel. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos Joel y Abías como jueces, pero ellos se desviaron, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Punto número 2. Vemos la petición del pueblo. Los ancianos de Israel se reunieron en Ramá y pidieron a Samuel: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las demás naciones. Número 3. El disgusto de Samuel y la respuesta de Dios. A Samuel le desagradó la petición y oró a Jehová. Dios le dijo que el mismo pueblo no lo rechazaba a él, que se estuviera tranquilo, sino a Dios como su rey. Hoy el Señor te dice a ti, mujer, a ti también, a ti que te quedaste en tu casa luchando desde tu territorio. Tu cónyuge no te rechazó a ti, rechazó a Dios. Por lo tanto, deja que sea Dios tomando el control absoluto de ese asunto. La advertencia, el derecho del rey. Dios le instruyó a Samuel a advertir al pueblo sobre cómo un rey tomaría a sus hijos para el ejército, confiscaría sus tierras y cobraría impuestos muy pesados. Esto lo encontramos en el del 10 al 18. Número 5. Encontramos también la insistencia de Israel. A pesar de las advertencias, el pueblo insistió: no importa, queremos tener un rey para ser como las otras naciones. Número 6. La aceptación divina. Jehová le dijo a Samuel que escuchara al pueblo y les nombrara un rey, confirmando que la nación prefería una estructura humana sobre la teocracia. Interesante saber que este capítulo marca una transición histórica muy clave de la época de los jueces a la monarquía en Israel. Y aunque fue un error de Israel, Dios redime la institución de la monarquía más tarde, incorporándola a su plan de pacto con David.
Pero familia, ¿cómo llevar este pasaje a nuestra vida diaria y en particular a nuestro matrimonio? Pues este pasaje nos invita a reflexionar sobre quién tiene la autoridad de nuestro corazón y qué motiva nuestras decisiones. Veamos. Punto 1. El peligro de querer ser como los demás. El gran error de Israel fue compararse con las naciones vecinas. Y en la vida diaria a veces tomamos decisiones solo por presión social o por no sentirnos menos que otros. En el matrimonio es común caer en la trampa de comparar tu relación con otras parejas aparentemente perfectas. Aplicar este pasaje es entender que cada matrimonio tiene un diseño único y no necesita copiar modelos externos para poder ser exitosos. En nuestro proceso, la tendencia es a compararnos con otros procesos, sin entender que venimos con una historia diferente, que hay propósitos diferentes, aunque haya uno en común. La tendencia también es a comparar a tu esposo con otros, y de ahí es donde viene la queja, la incredulidad, la frustración o el victimismo. Ay, es que conmigo será difícil porque mi situación no es igual, porque mi esposo es diferente, porque mi esposo no cree en Dios, porque mi esposo tiene tal o cual situación en particular, o es que llevo X tiempo y apenas tú tienes poquito. Punto número 2. Cuidado con los reyes que elegimos. Israel quería un rey humano para pelear sus batallas, olvidando que Dios ya lo hacía. En la vida diaria, hazte esta pregunta: ¿en quién confías para tu propia seguridad? A veces convertimos el dinero, el trabajo, el intelecto en reyes que al final terminan esclavizándonos, tal como advirtió Samuel. En el matrimonio, recuerda que ningún cónyuge puede llenar el vacío que le corresponde a Dios. Si pones a tu pareja en un pedestal de rey o reina, esperando que solucione todas tus necesidades emocionales, terminarás decepcionado y cargando al otro con una presión insoportable. Punto número 3. La integridad no se hereda. Samuel fue un gran hombre, pero sus hijos Joel y Abías fueron corruptos. En la vida diaria, esto nos recuerda que cada día debemos cultivar nuestra propia integridad. No podemos vivir de la fe o de la buena reputación de nuestros padres. En el matrimonio, la salud de tu hogar depende del esfuerzo activo de hoy. Ser un buen esposo, una buena esposa requiere atención diaria a la justicia, a la honestidad y al servicio. No es solo apoyarse en las promesas del día de la boda. Punto número 4. Saber escuchar las advertencias. Importantísimo. Dios le pidió a Samuel que les advirtiera las consecuencias, pero el pueblo cerró los oídos. En la vida diaria y en el matrimonio a veces buscamos consejos solo para que nos den la razón, no para cambiar de rumbo. Y esto es muy delicado, familia, y muy peligroso, porque vamos a tratar de buscar aceptación o validación en lugar de confrontación. Y la confrontación es la que nos saca de ese lugar de estancamiento o de terquedad. Porque es en busca de que nos digan lo que queremos escuchar. Y así no es. Y hay muchas personas que lamentablemente no saben afrontar la confrontación porque lo toman como regaño, como crítica, como juicio. Esto simplemente muestra un corazón inmaduro que no sabe recibir una verdad que, aunque duele, pues llevará a corrección, llevará a avance. En pareja es necesario escuchar las señales de alerta del cónyuge, de amigos sabios o de Dios, antes de tomar decisiones impulsivas que puedan traer impuestos pesados a la relación. Yo quiero dejarte con una tarea, tipo taller, sí, para poner por obra toda esta teoría. Y el enfoque debe ser la transición de un gobierno personal, es decir, mis deseos, mis reglas, a un gobierno compartido bajo Dios. Vamos a titularlo Reconociendo al verdadero Rey en nuestro hogar. Y la pregunta para reflexionar es:
Así como Israel quería para ellos un nuevo rey para ser igual que las demás naciones, en nuestro matrimonio, ¿en qué áreas estamos tratando de copiar estándares externos? Es decir, otras familias, otras expectativas de éxito, redes sociales, etcétera, en lugar de buscar el diseño de Dios para nosotros. Pero vamos también a la dinámica, y se va a llamar el inventario de reyes propios. Quiero que cada uno tome una hojita, cada uno, si estás con tu esposito, cada uno de ustedes responderá con honestidad. Y esto obviamente, pues la idea es que tu esposo ya esté en casa o que tengan por lo menos una buena relación de amistad o una intención de reconciliación. De lo contrario, empieza por hacerlo tú hasta que llegue ese cónyuge a casa nuevamente. ¿Qué rey tengo como prioridad y es el que suele gobernar mis decisiones cuando hay conflicto? Por ejemplo, ese rey es mi orgullo, mi comodidad, mi deseo de tener la razón o el control por el dinero. Un ejemplo de muchos. Segunda pregunta. ¿En qué momento es rechazado el consejo de Dios para imponer la propia voluntad nuestra en la relación? Y vamos, familia, a una actividad práctica también. Se llama la advertencia de Samuel. En el pasaje, Samuel advierte que un rey humano tomará y exigirá. Partiendo de ahí, ¿cuándo dejamos que el ego o las presiones externas gobiernen el matrimonio? ¿Será que terminamos agotados y sirviendo a expectativas que no nos dan paz? Yo quiero que identifiquen cuál es esa carga actual en su relación que sea consecuencia de querer tener el control total o de querer compararse con los demás. Y en el momento de hacer un compromiso, es decir, la entrega del trono, escriban una tarjeta o en un post-it una frase que represente la soberanía de Dios en su casa. Por ejemplo, en este matrimonio, el rey es Dios, no nuestras expectativas. Colóquenlo en un lugar visible y oren juntos pidiendo perdón por las veces que han querido ser como los demás y entreguen formalmente el mando de sus finanzas, de la crianza, de la comunicación a Dios. Y te dejo por último el desafío de la semana. Durante los próximos 7 días, antes de tomar una decisión importante o responder quizás a una provocación, pregúntate, ¿quién está sentado en el trono en este momento? ¿Mi ego o Dios? Que el Señor les bendiga.